Este documental es apto para todas las edades. Tiene como objetivo dar a conocer los derechos humanos, enfocado en la educación. Artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, englobando las leyes de la educación, sistema educativo mexicano y conceptos jurídicos. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen de manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Los derechos humanos son universales e inalienables en todas partes del mundo. Todas las personas tienen derecho a ellos, nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos y nadie puede arrebatárselos a otra persona. Por ello, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración establece que por primera vez los derechos humanos fundamentales deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida a más de 500 idiomas. La DUDH es ampliamente reconocida por haber inspirado y allanado el camino para la adopción de más de 70 tratados de derechos humanos, que se aplica hoy en día de manera permanente a nivel mundial y regional. En relación a esto, existen escuelas de pensamiento de derechos humanos, donde expresa que cada una de estas escuelas ha tomado una postura en relación con las leyes de los derechos humanos, en específico sobre su fundación, su realización, su universalidad y la fe que existe hacia estos. Según los académicos naturalistas, una ley de derechos humanos es correcta, pues en esta se materializa el concepto de los derechos humanos y su existencia está relacionada con la existencia trascendental de tales derechos. Los académicos deliberativos dicen que los derechos humanos se reducen a la forma en que estos se encuentran plasmados en los principios constitucionales de deliberación y funcionan como una guía procedimental que refiere de manera en que deben hacerse las cosas en la esfera pública. Para los académicos discursivos, una ley de derechos humanos es tan positiva o negativa como cualquier otra ley, la cual debe de ser juzgada en cada caso en concreto. Los académicos de protesta no confían en una ley de derechos humanos, temen que haya sido secuestrada por la élite y están cansados de la burocratización. Académicos y naturalistas sostienen que el origen de los derechos humanos no reside en la ley positiva, sino que parte de la naturaleza propia del ser humano, una naturaleza que es superior y procedente a cualquier ley positiva. Artículo 3 y sus leyes secundarias. El artículo 3 de nuestra Constitución mexicana nos dice que toda persona tiene derecho a la educación, mientras el Estado, Federación y municipios impartirán y garantizarán la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, que conforman la educación básica, media superior y superior. Estas serán obligatorias. La educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. De igual manera, nos menciona que corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Leyes secundarias del artículo 3. Como bien sabemos, son 3 los instrumentos por discutir. 1. La Ley General de Educación. 2. La Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros. Y 3. La Ley del Organismo para la Mejora Continua de la Educación. En estas leyes se establece que el gobierno federal propone en las leyes secundarias reglamentarias de la reforma educativa dar solo 3 oportunidades a los maestros para ser evaluados y en caso de no aprobar los niveles de eficiencia, dar por terminado su nombramiento. Ley General de la Educación. Su objeto es regular la educación que imparta el Estado-Federación, estados, Ciudad de México y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.
la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la Rectoría del Estado. Ley Federal de la Educación. Esta ley regula la educación que imparten el Estado, Federación, estados y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Las disposiciones que contiene son de origen público e interés social. Ley Estatal de la Educación. Esta ley es de observancia general en el Estado de Puebla y regula la educación que imparten el Estado, los municipios, sus organismos descentralizados y los particulares, con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Las disposiciones que contienen son de orden público e interés social. El sistema educativo nacional es el que imparte el Estado, por ello en el capítulo 1 se concentrará y coordinará los esfuerzos del Estado de los sectores social y privado. Este está constituido por educandos, maestros y maestras, padres de familia y autoridades educativas y escolares. La educación básica está compuesta por el nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria, así nos los hace saber el capítulo 2. Las autoridades educativas fomentarán una cultura a favor de la educación inicial con base a programas, campañas, estrategias y acciones de difusión y orientación a las escuelas. Logro entender que el sistema son las normas como las instituciones y los agentes que hacen al derecho, mientras que la normativa nos permite conocer sobre los derechos y la normatividad de la Procuraduría Federal del Consumidor. En cuestión de movimiento, esta nos habla del comportamiento como la ley, el Sistema Universal de Derechos Humanos. Es interesante porque nació en lo profundo de la ONU. En ella son miembros casi todos los estados del mundo. Puedo decir que la laicidad es la capacidad y el derecho que tiene cada persona para elaborar o tener valores y creencias, pasando por la aporía. Es lo que puede resolverse dejando un estado de incertidumbre al exponernos ante dos argumentos opuestos pero aceptables. En cambio, el pluralismo jurídico expresa el reconocimiento que hace el Estado a otros sistemas de justicia. De la Ley General existe un sistema educativo mexicano que surge en 1857, haciendo énfasis en la Constitución Política, la cual fue jurada el 5 de febrero del mismo año. Este tema se refiere a todo lo que es educación de escuelas públicas en los planos de Estado, provincia, distrito, municipio o comunidad, resaltando elementos como planes, programas, métodos y materiales educativos, calendario escolar, documento que acredite el historial académico, entre otros. Hablando así del artículo de Barba, pues nos dice que el artículo primero reconoce los derechos humanos teniendo dos formas de presencia, uno como rasgo de la República y otro como uno de los principios de acción educativa. Las dificultades que vive la educación expresan que existen limitaciones del servicio educativo de las personas. En otra perspectiva, la dificultad de la convivencia social se expresa en los variados problemas de gobernabilidad. Un análisis distinto del artículo tercero, que afirma que la gobernabilidad muestra la subordinación del sistema educativo y que la estabilidad del sistema político mexicano no se dé una apertura amplia para la gobernanza como fundamento de la democracia. Teniendo de contrapeso del artículo de Barba está la lectura de la equidad y la excelencia educativa, del título primero del capítulo 3. Habla de cosas bastante interesantes con base de referencia de la equidad y educación. Menciona el capítulo acerca de los servicios educativos que el Estado está obligado a dar con equidad y excelencia, a las medidas que adopte para tal impacto, que estarán dirigidas de forma prioritaria a quienes pertenezcan a zonas con más rezago educativo, dispersos o que combaten situaciones de vulnerabilidad por situaciones concretas de carácter socioeconómico, físico, de la mente, de identidad cultural y origen étnico o nacional, situación migratoria o bien en relación diferencia de género. Teniendo en cuenta lo antes visto, se puede dar a entender cómo impacta el sistema educativo hacia los derechos humanos, a los individuos, pero en específico a los docentes en formación, con diferentes aspectos de suma importancia que se van derivando del tema principal ya mencionado.